Buenas tardes a todo el mundo. Como sabéis, pues estamos en la sesión sobre sexting, que tenemos el gran placer de que sea Soraya Calvo González quien venga a hablarnos sobre este tema, con la charla denominada Sexting como estrategia de interacción significativa en jóvenes, tendencias y formatos. Digo que tenemos el placer porque la mirada que Soraya hace hacia esta nueva, y ese nueva un poco entrecomillada, forma de práctica erótica, que es más común entre jóvenes, pero también se practica entre adultos, es para ponerla en valor y es muy necesaria. Por un lado, digo que es nueva, entrecomillada, porque como creo que además Soraya ha dicho alguna vez en algunas charlas, o sea, el sexting no es algo nuevo, siempre ha habido un intercambio de contenido erótico entre las parejas, ¿no? De fotos, de cartas eróticas. Entonces, esta práctica no es nueva como tal, pero lo que sí es nuevo es el formato. Pues como sabéis, el intercambio de contenido se hace a través de los teléfonos móviles, de redes sociales y aplicaciones como el WhatsApp. Este cambio de formato es importante, evidentemente, pues porque, entre otras cuestiones, es más fácil y más rápido el intercambio del contenido y porque un mal uso de las redes sociales y de esa rapidez de intercambio, o sea, de la expansión que tiene, ¿no? El intercambio de contenido puede tener un efecto muy negativo sobre las personas. Por otro lado, comentaba que la mirada que hace Soraya hacia el sexting es muy necesaria porque, bueno, existen otro tipo de enfoques y aproximaciones que tienden a censurar determinadas prácticas eróticas y a asociar a prácticas como el sexting exclusivamente miedo y riesgo, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y de personas jóvenes. De hecho, tal es esta asociación que muchas veces la palabra sexting se equipara a acoso o a sextorsión, ¿no? Entonces, como si a lo mejor equiparamos relación sexual con violación, ¿no? Y hacemos una... Sin embargo, bueno, pues Soraya se acerca a estas nuevas prácticas a las redes sociales y a las personas jóvenes sin prejuicios ni alarmismo, intentando comprender cómo se relacionan y qué uso hacen de las redes sociales. Además, es conocedora de la preocupación del profesorado en torno a estas prácticas por las dificultades y los riesgos que pueden conllevar, y entonces pues ayuda a que nos enfrentemos de forma constructiva y, bueno, conociendo qué potencialidades tiene, pero también qué dificultades pueden entrañar, y sobre todo nos ayuda a saber gestionarlas, ¿no? y evitarlas. Bueno, pues como bien sabéis, esta mirada está muy relacionada muy en consonancia con nuestro programa Por los Buenos Tratos. Que quizá aquí hay gente que no lo conoce bien. El programa Por los Buenos Tratos está dirigido a la prevención, un programa de intervención social dirigido a la prevención de la violencia sexista en parejas adolescentes, en particular, pero en general es un programa de promoción del disfrute de las relaciones interpersonales desde los buenos tratos. Puesto que consideramos que las relaciones sexuales son una forma de relación interpersonal, desde el programa Por los Buenos Tratos también tocamos el ámbito de la sexualidad. Y de hecho reivindicamos la educación sexual como vía para aprender a disfrutar de nuestra sexualidad, de las relaciones sexuales y para prevenir riesgos o situaciones de abuso que se puedan dar. Ya pues sigo, pedimos una educación sexual que ensanche, ¿no?, los márgenes de libertad, con la que cultivemos una capacidad crítica, con la que aprendamos a hacernos responsables de nuestros actos y con la que aprendamos a escuchar y también a saber comunicarnos. Desde el programa nos acercamos a la sexualidad haciendo hincapié en el placer, mostrando cómo con los buenos tratos, es decir, asumiendo con la asunción de valores como la libertad, la igualdad, la responsabilidad, podemos disfrutar de las relaciones sexuales y podemos evitar los riesgos que pudieran conllevar. Entonces, lo que hacemos es intentarnos alejarnos de esos enfoques que solo destacan los peligros y los riesgos, y porque creemos que este tipo de enfoques limitan las potencialidades que tiene la sexualidad. Esto no quiere decir que evitemos, o sea, que obviemos que evidentemente existen riesgos, ¿no?, o que no los abordemos, sino como que le damos la vuelta y lo hacemos desde los buenos tratos y no desde la prohibición. Además, parte importante de la mirada del programa Por los Buenos Tratos es conocer la realidad,
entender y comprender, acercarnos desde la honestidad y con humildad a las personas adolescentes y jóvenes, sin prejuicios, considerando a las personas autónomas, responsables de sus actos, personas con capacidad crítica y sin entrar en alarmismos, ¿no? Alejándonos de frases pues de la juventud de ahora está muy mal o es peor que la de antes, porque parece ser que la juventud del presente es siempre peor que la de antes, ¿no? Yo siempre digo que soy más del término de generación encontrada del que habla la Psychowoman que de generación perdida, ¿no? Bueno, por todo esto, la mirada que tiene Soraya hacia el sexting nos interesa y mucho, así que os la voy a presentar y ya me voy a callar. Soraya es licenciada en Pedagogía y diplomada en Magisterio con especialidad en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo. Pues cuenta además con estudios en máster en Comunicación y Educación en la Red por la UNED, máster en Intervención e Investigación Socioeducativa por la Universidad de Oviedo y título propio de Sexología por la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctora en Equidad e Innovación en Educación con la tesis doctoral denominada Aproximación al modelo de educación afectiva en redes sociales de la juventud asturiana, implicaciones para la intervención socioeducativa. En la actualidad trabaja como profesora ayudante doctora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y como profesora invitada en el Instituto Universitario de Sexología de la Camilo José Cela. Es divulgadora habitual de diversos medios de comunicación autonómicos y nacionales. Hasta el 2018 asumió la coordinación del Servicio de Orientación e Información Sexual del Ayuntamiento de Gijón, que se llama Soy Sex y que es bastante interesante, por cierto, y fue la promotora del proyecto Asexora, primera iniciativa pública en España en utilizar como herramienta para el asesoramiento sexológico el WhatsApp. Ha publicado materiales didácticos para organismos públicos y privados sobre educación sexual, como la propuesta didáctica para segundo ciclo de la ESO, Sexting Positivo, que os recomiendo porque está bastante bien, y es miembro del Grupo de Salud del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Y bueno, desde su constitución en el año 2021 es presidenta de RISU, Asociación de Educación Sexual y Coeducación de Asturias, que si al final hay un poco de tiempo estaría guay que pudiera comentarnos lo que hacéis. Bueno, me soltaste, yo me pongo nerviosa, cuando las presentaciones luego no sé dónde meterme, porque pero bueno, al final todo eso ya sabéis que, bueno, mucho el tema del titulitis, luego en la academia, la gente que nos dedicamos también a la universidad, al final tienes que poner todas esas cosas, porque parece que si no tienes esos títulos no eres nada. Y os puedo decir que mi enfoque no ha variado mucho desde el momento en el que yo era estudiante de pedagogía, que quizás fue la formación de todas las que cursé como alumna que más me impactó emocionalmente, vitalmente, la que me cambió mi forma de enfrentarme al mundo, hasta ahora. Entonces, yo siempre digo que ante todo soy pedagoga, para mí es lo más importante, antes que sexóloga, antes que doctora en no sé qué, yo me siento pedagoga y de hecho, bueno, esta perspectiva, la perspectiva de trabajar el sexting desde un enfoque positivo, así se llama la guía, y además os traigo un regalito respecto a la guía muy interesante que creo que os va a dar vidilla y salseo para estas horas de la tarde. Ya sé, estamos grabándome, esto igual luego al final acaba convirtiéndose en discurso de odio que mañana tenéis, pero no por mi parte, sino que me lo hagan a mí. Pero bueno, os lo tengo que traer porque es una cosa, luego lo veréis, ya veréis. Pero os prometo salseo, que a estas horas, y después de eso, después de 2 aviones, yo estoy también para un poquitín de vidilla y para empezar ya a calentar el asunto antes de la cena y de tomar algo, ¿no? Entonces mi sesión va a acabar así. Y porque al final creo que también este tipo de entornos da mucho juego para poder trabajar las cosas desde una perspectiva, eso, no solo en positivo, sino también desde la diversidad y desde el encuentro, que yo no vengo aquí, aunque la jerarquía de este enfoque de salón de actos lo parezca, no vengo a daros una charla, vengo a que hablemos de sexting, a aportaros mis perspectivas respecto al tema, como una persona que lleva trabajando en ello un tiempín, a la que le queda todavía mucho por entender del sexting y del modelo de comunicación en redes sociales, que como ya os comentaba es mi ámbito de investigación específico junto a la educación sexual con perspectiva de género, transinclusiva por supuesto, y con estos 2 matices y estos 2 enfoques empezamos un poco esta, insisto, no charla sino más bien diálogo. Por tanto, y como no es una charla, podéis participar cuando lo deseéis.
No hace falta que me levantéis la mano. Hombre, a no ser que queráis participar 8 a la vez, que entonces hay que hacer un poco de gestión de la palabra. Pero vamos, que en principio... Y luego 2 avisos. Como veis, hablo muy rápido. Entonces me paráis en el momento que queráis. Hombre, en Andalucía habláis más rápido que yo, casi. O sea que por ese lado no vamos a tener tanto problema. Y luego a veces, sin querer, me salen palabras en asturiano. Por tanto, lo mismo. Si no entendéis algo de lo que os digo, me paráis y yo gustosamente os lo explico, ¿vale? Sin ningún problema. Así que sentiros súper libres de participar y de eso, de cortarme en el momento que queráis, porque es la idea, que podáis comentar vuestras perspectivas y que me pongáis verde si queréis también. O sea, que critiquéis las cuestiones que aquí os traigo porque son una mirada, no es la única ni la mejor probablemente, pero bueno, es la mía y por la que me traen aquí, así que supongo que algo tenga de interés para vosotras. En primer lugar, el título, ¿no? Sexting como tendencia de interacción significativa en jóvenes. Y, sí, tendencia que lo repetí 2 veces. Mira, no me di cuenta cuando puse el título. Tendencias y formatos. Claro, el sexting, como comentábamos anteriormente, no es una práctica nueva, ni mucho menos. Sí es cierto que el formato es nuevo y que las dinámicas que se generan del sexting son variables y además dependen mucho de los contextos en los que se suceden, que son las redes sociales. Y para ello, bueno, luego os pondré aquí los días de contacto por si queréis mandarme algún correo, luego entro en ello, o si queréis seguirme en Instagram, que ya superé hoy los 1000, así que si queréis ser mis followers, me parece estupendo. Me dais esa vidilla también, que voy a criticar ahora, pero que yo hago. Y para entender el sexting, yo creo que es muy importante poner la base, muchas perspectivas educativas o desde mi punto de vista de la prohibición, igual que cuando hablábamos del uso del preservativo y de las prácticas seguras, había una corriente que en países como Estados Unidos sigue teniendo mucha presencia, que era la de, pues si te puedes quedar embarazada y no quieres, o si puedes tener infecciones de transmisión genital, pues no lo hagas. Y ese tipo de iniciativas están viniendo galopantes a España. Todo lo que pasa en Estados Unidos, el otro día hablando en una charla también, bueno, vinculada al 25N, que hablábamos del machismo en redes sociales, entendiendo, insisto, que los jóvenes no son los peores, ni mucho menos, quitando esa perspectiva adultocentrista, pero sí que es verdad que hay muchas corrientes que tienen que ver con este radicalismo de derechas y este tipo de corrientes violentas, misóginas y demás, que viene de muchas perspectivas estadounidenses y que al final de alguna manera son como el germen que tarda en llegar al contexto español, pero que llega, y lo estamos viviendo ahora mismo. El PIN parental, el concepto de ideología de género, eso todo viene del discurso de los incel o de los, no sé si conocéis la palabra, hombres, man going on their own way, que es algo así como hombres a su movida o hombres en su camino, que es una corriente que surgió a principios de los 2000, a partir de 2010 cogió mucha fuerza, y que es precursora de un montón de discursos de odio que están llegándonos y de este concepto de ideología de género. Por aquí vamos a tener mucho de eso también. Y además teniendo en cuenta que Internet como globalidad, ¿vale? Internet como un mundo, vamos a llamarlo así, porque sabemos que Internet son muchas cosas, pero bueno, lo que sería la cultura de Internet, que además a mí me encanta, me da miedo a veces, pero me encanta, y os traigo memes también y todo eso. O sea que es muy importante bucear en la cultura de Internet y no entender el sexting como una práctica aislada de todo esto, ¿no? Entenderlo, bueno, como un producto del momento en el que vivimos y en el que nos situamos actualmente. Por tanto, no podemos obviar que si hablamos de las dinámicas que suceden por las personas que habitan los espacios digitales, tenemos que entender que Internet en sí mismo es un espacio, es un contexto de reproducción estructural. Y esto se resume en una frase: la revolución no va a pasar en Instagram. Por mucho que en Instagram, en Internet en general, en todo lo auspiciado por Facebook y Google, que al final es lo que consumimos en Internet, ¿no? Porque en Internet no entramos a Google o a redes sociales, generalmente. Todo lo que pasa ahí dentro está bastante controladito. No quiere decir que no haya iniciativas maravillosas que surgen de las redes. Y podemos meternos, por ejemplo, a bucear y a historia, ¿no? Y ver cómo surgió el 15M o cómo surgió la primavera árabe. Surgió a partir de convocatorias en redes sociales. Pero es cierto que eso fue un fallo del sistema y que cada vez más se reprime lo que hacemos a través de Internet. Por tanto,
No podemos obviar que Internet como espacio de reproducción estructural y de alguna manera garante del status quo es un lugar en el que las cosas que suceden están orientadas a que el sistema se mantenga, el sexting incluido. Y como entendemos Internet y como vemos que Internet es un espacio de reproducción estructural, tenemos que atacar y atender a todo este tipo de conceptos que os pongo ahí a modo de ejemplo simplemente, pero que me sirven como una especie de lluvia de ideas impuesta para empezar el planteamiento que os voy a presentar. A ver, ¿alguien que no conozca alguna de las palabras que están ahí puestas? A ver, muy bien, hay gente por ahí que no conoce, vamos ahora a desgranarlas todas. Ahora hago la pregunta al revés porque necesito que me ayudéis. ¿Ese melocotón y esa berenjena son un melocotón y una berenjena? ¿Qué son? ¿Una vulva no? Un culo. Un culo, más bien. Sí, el melocotón es más bien para el culete. Y la berenjena simboliza un pene, ¿no? Bueno, este fenómeno que se llama, o que estamos acuñando, en España hay muy pocas cosas investigadas desde una perspectiva educativa respecto a estos temas. Desde sociología, desde antropología, desde otras ramas sí, y muy bien enfocado. Pero desde educación, el tema de las redes sociales está bastante chungo. Bien, ese fenómeno, como os comentaba, en investigación educativa hay muy pocas cosas hechas sobre esto y las que hay, bueno, tienen una perspectiva bastante superficial, no se meten en estas cuestiones que son más quizás de enfoques sociológicos. Pero sí que hay ya términos que hablan de la resemantización de los emoticonos, ¿no? De cómo los convertimos en un elemento de comunicación no verbal brutal. Al final suplimos las cosas que no tenemos debido a la incorporación de estas redes sociales como un elemento y un canal de comunicación que utilizamos cotidianamente y en el que hay cosas que se pierden. Bueno, pues como somos muy listos, vamos incorporando mecanismos de comunicación no verbal como pueden ser los emoticonos. Y como no nos gusta que nos impongan simbolismos y como las palabras, es algo que hay que recordar, que a veces a mucha gente le molesta, como las palabras son cambiantes, el lenguaje es cambiante y se va nutriendo a medida que la sociedad va cambiando, porque es una herramienta para la sociedad, ¿no? No algo que nos imponen, sino la mayoría de las lenguas que hablamos en el contexto español no existirían y los maravillosos cambios de léxico tampoco existirían, ¿no? Pues este es un ejemplo más de que la comunicación es producto de las personas que la utilizan y los emoticonos se resemantizan y cambian de significado para aludir a las cosas que nos importan. ¿Y qué nos importan? Pues la sexualidad. Es una de las cosas que nos importa en gran medida, ¿no? Y bueno, junto al melocotón y a la berenjena os pongo un corazonín. El corazón también como un simbolismo que viene a decir, o al menos yo así os lo quiero transmitir, que Internet es un espacio en el que sí, no puede haber revolución, pero la realidad es que lo utilizamos para las revoluciones de nuestra vida. O sea, es un espacio en el que las cosas que nos suceden impactan y además impactan las cosas que nos suceden. Es una relación muy bidireccional. Y la parte emocional y las relaciones interpersonales, afectivas, románticas y eróticas son un protagonista claro de las interacciones que establecemos a través de redes sociales. Bien, nudes. ¿Esto qué es? La foto desnuda. Vale, los desnudos, ¿no? Bien. Luego veremos a ver en el contexto nudes y sexting sería algo parecido. Bueno, sexting es la práctica y las nudes son las fotografías que mandamos o que nos mandan. ¿Heterocisnorma? Esto lo sabemos todo el mundo también, ¿no? Bien. La hegemonía por la que se presupone que la sociedad o las personas que habitamos la sociedad somos heterosexuales y cisexuales. Y ya está. Y algo que se salga de ahí, pues es algo que corrompe el sistema y algo que de alguna manera pone en jaque, vamos a decir, pues sí, la normalidad, ¿no? La normatividad normal. ¿Influencers? A ver, ¿quiénes son los influencers que conocéis? Decidme nombres. La psicogoma es una maravillosa influencer. El Rubius, ese, bueno, no vamos a entrar en... Puede ser maravilloso para algunas personas. Tampoco hay que analizar esta gente también. En muchas ocasiones les criticamos a todos los influencers. Y bueno, si están ahí es por algo, ¿eh? Que nos guste lo que dicen o no es otra cosa. Pero evidentemente la capacidad de comunicación y el marketing que tienen detrás muchas veces en sus inicios, ¿no? Ahora, bueno,
mucha gente tiene mucho dinero y dedica mucho tiempo a su trabajo, pero para llegar ahí, bueno, pues vamos a darles también ese valor en el sentido de que evidentemente algo hicieron bien para llegar a esos espacios, ¿no? Bueno, hay algún influencer al que me gustaría no poder decirle nada bueno, asturiano de hecho, pero no sé si os suenan algún influencer asturiano misógino absoluto, pero os invito a que buceéis, pongáis influencer asturiano, feminismo, y ya vosotras llegaréis, por si acaso también me hace discurso de odio luego, que lo hace. Hay gente que tiene discursos muy chungos, gente que reproduce ideas muy chungas, ¿no? Pero bueno, hay influencers, digamos, más positivas, como puede ser Psycho Woman, bueno, Roy Galán se me ocurre también, hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero también hay influencers que no son exactamente youtubers o instagramers. Que es que esta palabra es nueva, pero referentes mediáticos los hubo toda la vida. O sea, Belén Esteban es un referente mediático. Ahora también puede ser influencer en el sentido de que también tiene presencia en redes sociales, pero bueno, pues es un icono, ¿no? de un momento, de los principios de la primera década del 2000, y es un referente con un montón de cosas. Quizás no le llamaríamos influencers, porque parece que los influencers son las personas que surgieron en el ámbito de lo digital, pero realmente si traducimos este concepto de influencer a referente mediático, podríamos ir a Belén Esteban, o podríamos ir a las Spice Girls, o podríamos ir a cualquier actor, actriz, políticos y políticas importantes, que a veces se nos olvida que también son influencers y que marcan hegemonía. O en general, ¿vale? Julio Iglesias es un influencer también. Y si no, mirad todos los memes que hay de Julio Iglesias. Vale. Hashtag, bueno, las personas, por si acaso alguien no lo tiene controlado, cuando vemos en una palabrina esto delante, esto es un hashtag, que bueno, directamente podremos acceder. Ahora ya tienen en sí mismo ya no se utilizan únicamente como para hacer un hipervínculo, sino ya como para enfatizar el mensaje muchas veces, ¿no? De hecho, este y este otro, que está muy relacionado, se utilizan mucho para enfatizar mensajes más que para generar hipervinculaciones del mensaje. ¿Qué significa BAE y couple goals? Son muy parecidos. ¿Os suenan? Sí, couple goals sería como la versión de amor romántico en hashtag, ¿vale? Es como goals, como metas, ¿no? Metas de pareja. ¿Y BAE? ¿Vale? ¿Qué es? No. Pero significa una cosa. Son las siglas de una cosa. Before anything else. Hostia. A ver, traducción simultánea del inglés. Before anything else. Antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otra cosa. Y es una expresión que además se utiliza, como muy bien decían por aquí, ya se dice BAE. O sea, la gente, muchas personas lo utilizan sin saber qué significa exactamente before anything else, y para hablar de mi BAE, como mi crush. Conocéis lo de crush, ¿no? Que es, un crush es como un amor platónico, pero puede ser real. O sea, si yo tengo un crush con cualquiera de vosotras, y digo, uy, tuve un crush hoy en la charla, y es alguien que me moló así de primeras. Luego los crush pues se pueden convertir en una relación, quiero decir, no es un amor platónico de la tele, vamos, es alguien con quien tú puedes tener un vínculo real. Y BAE es ya cuando si tu crush se convierte en tu pareja y sigue el mismo nivel de intensidad, entonces tú BAE. Sí, tú before anything else. Claro, hay que entender el lenguaje, es que si no nos perdemos luego para entender sexting. Ahora, ¿queréis que vaya ahí a las fotos desnudas? No, primero hay que hacer un poco de contexto, Bueno, BAE y couple goals. Madre mía, vaya inglés que me salió. Bueno, son dos expresiones que se utilizan mucho en Instagram específicamente y en TikTok también para referir, para poner en valor la relación de pareja que yo establezco con alguien o que mantengo. Es una manera de valorizar socialmente al otro o a la otra. Y además se convierten en elementos que conforman un nuevo mito. Porque siempre estamos hablando todo el rato del mito del amor romántico. Bueno, yo creo que ya, sí, yo lo acabo de utilizar, pero es cierto que creo que tenemos ya que cambiar el concepto. Porque, bueno, sí, amor romántico. Yo creo que ahora ya vamos hacia el paradigma de las relaciones tóxicas, que es bastante más chungo que el del amor romántico en muchas cosas, ¿eh? Porque al final el maltrato se parece normalizado y se acaba incorporando en las relaciones cotidianas. Y esto no viene de los jóvenes, viene de lo que hacemos con los jóvenes, de cómo les enseñamos a relacionarse. Pero eso para otra charla otro día, que es interesante esta cuestión también.
Bien, selfies. ¿Qué hay un selfie? Hacerte una autofoto, ¿no? Y salir muy curiosa, porque si no, te haces 50 hasta que salga bien. O te pones un filtro que luego parece que te pusiste morros, pómulos. De los filtros de Instagram es la leche, de verdad. Es impactante. No sé si habéis probado a jugar con los filtros en alguna ocasión, porque hay filtros de todo tipo también, ¿eh? Hay filtros muy naifs, de que te ponen purpurina en la cara o una mariposa, pero hay filtros que verdaderamente son una reforma de tu cara. Y eso es impactante, también daría mucho para analizar bueno, pues todas las dificultades de autoconcepto que podemos tener debido al impacto de estos filtros y cómo los ideales de belleza. Hace poco leía un hilo en Twitter muy interesante que hablaba del ideal de belleza actual en comparación con el ideal de belleza de los 90 en el que nacimos, pues en el que crecimos. Algunas de las personas que estáis aquí, las que andamos por los 30 y algo, la idea de la belleza decían yonki, ¿no? Tipo Kate Moss, bueno, la delgadez, el tema de la anorexia, y como ahora es cierto que los cuerpos, vemos a Nati Peluso maravillosa que acaba de ganar un Grammy, evidentemente la corporalidad de una mujer como Nati Peluso no tiene nada que ver, por suerte, ¿no? Pero es cierto que hay otro tipo de presiones que se nos olvidan y que tampoco todas las mujeres pueden ser Nati Peluso, ¿no? O tampoco, o sea, la idea de belleza está cambiando, es más saludable quizás desde el punto de vista de la delgadez, porque es cierto que hay otros referentes de otros cuerpos, pero las tiranías al final son otras. Y es importante también hacer este análisis sin valorar que hay otros referentes de belleza. Y en el caso de los hombres, no vamos a entrar con el tema de la musculación y de la barriga supertonificada y eso. Bueno, las presiones estéticas siguen porque hay una industria enorme que se alimenta de ellas y obviamente no pueden desaparecer de un plumazo. Pero esa evolución también es interesante. Y el tema de los selfies, para mí, yo cuando oigo la palabra selfie me viene todo esto. No me viene únicamente en la cuestión de una autofoto, sino todo lo que tenemos detrás de las autofotos y que se reproducen. Porque ¿alguien a vosotras os dijo en algún momento que para hacerse un selfie hay que poner morritos? Pero no voy a preguntaros si la subís a Instagram. Pero seguro que en vuestra casa algún día os hicisteis saber. Mi madre tiene una foto de morritos puesta en el WhatsApp. Está estupenda, ¿eh? Está ideal. Pero mi madre tiene 60 y pico años. Quiero decir, ella no nació con los selfies, no es una persona adolescente a la que podemos criticar por poner morritos, pero aprendió viendo cómo otras personas hacían selfies, ¿no? Es un aprendizaje en la adultez ya. ¿Por qué repetimos? Bueno, porque son aprendizajes informales. Y detrás de todas nuestras actuaciones en redes sociales hay un montón de esto. Obviamente, esos aprendizajes informales están sostenidos por el sistema con todos los intereses que hay detrás. Todo esto no es para que dejemos de usar las redes, ¿eh? Que os voy a dar luego también otras en las siguientes diapositivas. Es para que seamos conscientes un poco de que a veces, bueno, vemos esto, lo que son las redes, ya no hablo de las conductas que establecemos, sino Internet y toda la amalgama de Internet como un espacio libre, y realmente no lo es, y aprendemos un montón de cosas a través de Internet de las que no somos conscientes en muchas ocasiones. Y es interesante hacer este trabajo de autopercepción y autocrítica, porque, insisto, mirar vuestras cámaras propias, las fotos que os hacéis para vosotros y para vosotras y para vosotros, y probablemente estas cosas no las compartáis, o sí con vuestro entorno muy cercano, pero al ese aprendizaje informal lo adquirimos y lo reproducimos de alguna manera. Es maravilloso, somos personas capaces de aprender, pero bueno, ¿por qué no lo ponemos? ¿Qué miedo tenemos? El concepto de postureo, la negatividad y la mirada negativa y de censura a quienes sí lo comparten, aunque nosotros también lo hayamos incorporado. Insisto, daría para otra charla. Las stories. Todo el mundo sabe lo que son las stories. Sí. Además lo tenemos en WhatsApp también, los estados. Sí. Que mejor que lo vamos a Pero no pasa nada, porque además podéis hacer una prueba en directo. ¿Tenéis WhatsApp todo el mundo? Bueno, pues vamos a abrir el WhatsApp todo el mundo, venga. No me voy a enfadar porque miréis el móvil. Vale. En WhatsApp voy a mirar a ver, bueno, dependerá si tenéis iPhone o si tenéis Android, ¿vale? Pero bueno, si entramos en WhatsApp y vamos arriba donde pone chats, tiene que haber por ahí una cosa que pone estados. Vale, pues dale a estados. Y es lo mismo que las stories, ¿vale? Porque no sé si sabéis que WhatsApp es de Facebook. ¿Eso lo sabíais? Y Facebook, Instagram, WhatsApp, estas en concreto, aunque más cosas, pero estas son las cotidianas, las consumimos todo el día.
y todas tienen lo mismo, bueno, no lo mismo, pero van incorporando similitudes de utilidades. Bueno, pues veis que pone mi estado, ¿no? Esto, si nadie ha hecho nunca un estado, ahora es un maravilloso momento para probar. Bueno, es lo mismo que las stories. Quienes hayáis hecho stories, es lo mismo. Pero si alguien nunca en la vida hizo algo de esto y queréis hacerlo ahora, es el momento. Cogéis y mirad, podéis poner simplemente la pantalla. Así no sale vuestra cara poniendo morritos. Salimos nosotras dos, pero a mí no me importa. Tenéis que hacer una foto a la presentación o, por ejemplo, alrededor vuestro, lo que queráis. Hacéis una foto y os va a salir, hacerla primero y luego que os quede la foto parada en el móvil. Vale, esperáis que todavía vais a subir algo que no queréis. Ahora hay que tener tranquilidad y gestión. Y vais a ver que por ahí pone para añadir un comentario y que pone una cosita en verde que es como una flechita, os sale, ¿no? Que es como cuando mandamos una foto por WhatsApp. Entonces, si subís esto, probad, subidlo, y entonces os va a salir lo de mi estado con un circulito alrededor. Vale, guardar el móvil. Guardarlo ya. Al final, vamos a ver quién nos miró la story. Si alguien por ahí atrás se lía, que alguien de al lado le ayude. Mirad, ¿hay alguien ahí atrás? El compañero, que le ayude a alguien a hacer un estado. Por Dios. Pero que aprenda, ¿eh? No se lo hagas. Y ahora lo guardáis. No quiero ver ningún móvil encima de la mesa. Luego, última hora, lo retomamos y comprobamos. ¿Vale? Pero vamos a aprender hoy todo el mundo lo que es una story o un estado. Luego lo retomamos. Móviles cerrados. Que me pongo en plan profe mala, ¿eh? Eso, ahora el móvil guardadín, bloqueadín y para el bolso. Luego lo sacamos. Y entendemos las emociones que a muchas personas les generan las stories. Pero bueno, yo os voy a comentar ya alguna cosa de las stories. Las stories tienen una particularidad. Duran 24 horas. Solo, ¿vale? O sea, mañana a esta hora vuestra story desaparecerá a las personas que la habéis subido. Por supuesto, podéis borrarla antes también. Por ahora no, porque ahora ya no se puede usar el móvil. Y las stories tienen una cosa muy llamativa. Las stories existen actualmente en WhatsApp, que es eso que habéis acabado de hacer, se llama estado, pero también existen en Facebook y en Instagram. De hecho, donde más se utilizan es en Instagram. Y bueno, esto surgió, es una cosa que se copió de una red social muy relacionada con el sexting, que se llama Snapchat. Snapchat ahora mismo no se usa mucho, pero fue la primera red social a partir de la cual se empezó a hacer sexting. ¿Por qué? Porque los mensajes se autodestruían en unos minutos. Podías tú gestionar cuántos minutos. Y claro, eso daba una falsa sensación de seguridad. Es verdad que si una persona hacía una captura de pantalla de tu foto, te avisaba. Ya, pero ¿tú qué hacías? ¿Qué le dabas? ¿Un puñetazo virtual a la otra persona? Porque tampoco podías hacer gran cosa. Peor, porque sabías que había alguien que había capturado esa fotografía, que la tenía y que podía compartirla. Entonces, bueno, Snapchat se hizo súper famoso, tristemente famoso, porque la gente lo puso verde a Snapchat. Instagram dijo, uy, esto me lo copio yo, y así fue. Instagram es la red social que se ha hecho famosa por copiar todo lo que otras redes sociales tenían de bueno o de llamativo. Todo lo copió. Los filtros también los copió de Snapchat. O sea que sería realmente un ejemplo interesante a estudiar desde el punto de vista del marketing y de la poca ética empresarial. Pero a pesar de eso lo estamos usando todo el mundo. Y lo que tiene particular las stories es que además de que dura 24 horas y desaparece, tú puedes ver quién te la miró. Imaginaos. Luego vais a ver quién os miró el estado. Después al final. Sí, pero al final, ¿eh? Vamos a dar tiempo para que aquello crezca. Pero claro, imaginaos todas las dinámicas de comprobación de vínculos que se generan. Y os voy a dar ejemplos, ¿vale? Imagínate que tú tienes una relación con alguien y tú tienes la mosca detrás de la oreja desde hace unos días. Deja de contestarte, te contesta rancio, rancia, está un poco pasota de lo que es la movida de la relación, ¿no? Entonces tú le escribes por WhatsApp para quedar, imagínate, y no te contesta. Tú le ves en línea y no te contesta. Vale, somos todos muy maduros, muy maduras,
Pero, hombre, un poquito nos rayamos en algún momento, probablemente. Por muy maduras, trabajadas y todo que estemos, ¿eh? Porque tú ves, esa persona a ti te implica emocionalmente, le estás haciendo una pregunta que para ti es importante, que puede tener que ver con a qué hora quedamos, por ejemplo, ¿no? O incluso algo más duro, oye, ¿te pasa algo? Y ves que esa persona no te contesta. Pasan los minutos, largos minutos, y no te contesta. Y tú haces, voy a poner una historia en Instagram a ver si esa persona tiene el móvil delante o simplemente es que se le está encendiendo el WhatsApp y no está mirando para el móvil. Subes una historia en Instagram de cualquier gilipollez y te mira la story, pero no te contesta el WhatsApp. Mala cosa. Te está haciendo ghosting. Te está haciendo un ghosting, sí, de alguna manera, Momentáneo. ¿no? O bueno, o no, pero está claro que está delante del móvil. A ver, esto es chungo y lo vemos así y realmente nos hace gracia porque probablemente os podéis sentir identificadas con algún tipo de estas actuaciones. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Igual no nos sentimos identificados con que alguien nos gusta, si sois personas que, por ejemplo, lleváis en relación de pareja muchos años o que no os interesa ahora mismo en este momento vital esa situación. Pero imaginaos que una persona de vuestra familia que os importa mucho nos contesta en WhatsApp y tenéis miedo de que le haya pasado algo. Pues igual, esa no, pero otra estrategia se despliega. Porque al final las redes sociales, a ver, que no son tontos, que ponen todas estas cosas porque saben que somos humanos y que tenemos tendencia al control de alguna manera. Y estas cosas no tienen por qué utilizarse. Se pueden utilizar como mecanismos de agresión, de hecho se utilizan, y es interesante abordarlo desde esta perspectiva, pero en otras ocasiones se utilizan como respuestas a situaciones de inseguridad personal, que nos hacen más rayarnos a nosotras mismas, que no se utilizan como un arma arrojadiza a la otra persona, sino que de alguna manera evidentemente nos están indicando que hay algo que tengo que trabajar en mí, pero hasta que tú llegas a ponerte a trabajar eso, pues lo pasas mal. Entonces, es importante entender, y esto va relacionado con esto último de condicionamiento operante. ¿Sabéis lo que es el condicionamiento operante? ¿Qué es? ¿Alguien de aquí que sea psicólogo o psicóloga? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿O es que no quiere levantar la mano para no hablar? Me parece a mí que va a ir más por ahí. Y además yo, venga, ¿qué es el condicionamiento? Es que además yo, como soy pedagoga, luego lo digo mal y me echa la bronca. A ver, por aquí. Con un ejemplo. Sí. Es lo que te condiciona ¿A qué? a hacer cosas. Ponme un ejemplo. No sé si estará bien, pero a lo mejor responderle a tu pareja si ella te habla. Hombre, eso puede... Yo creo que responderle a tu pareja si ella te habla es más bien educarle un poquito. Venga, mójate más. Mójate más. O si no, me mojo yo. A ver si te ayudo con este ejemplo. ¿Las máquinas tragaperras? Son un tipo de condicionamiento concreto de respuesta variable. Me da miedo hablar, si hay psicólogas por aquí, yo decirlo mal. En el que tú no sabes nunca cuándo vas a recibir la respuesta en positivo, ¿no? O sea, tú un día metes una moneda y te dan un premio. Entonces tú aprendes que si tú metes una moneda te dan un premio. Pero la segunda vez tienes que meter 8 para que te den un premio. Y tú, ¿esto cómo funciona? Esto ya lo sabemos, ¿no? Porque es un conocimiento socialmente adquirido. Pero, y el ejemplo más clásico, histórico de condicionamiento es lo de los perros de Pavlov. ¿Os acordáis de eso? Que le ponían una campanilla y entonces luego le daban comida. Y entonces comprobaban que a veces no le daban comida, pero el perro salivaba. O sea, generaba una reacción en él. Y claro, volvían loco al perro, porque un día le daban una comida a la primera, otra tardaban 3 veces en darle una comida, 3 campanas. Eso a las personas nos pasa. Evidentemente hay un montón de cosas más, ¿no? Y esto es como la explicación más básica de una conducta humana, muy, muy básica. Pero esto influye y muchas de las herramientas y de las utilidades que incorporan las redes sociales están basadas en esto. En el castigo y en el refuerzo positivo. El doble check de WhatsApp, el visto de los mensajes privados en cualquier red social actualmente. Las stories, de hecho, no voy a hacer esta pregunta al aire, ¿vale? No quiero que me contestéis. Si queréis a alguien contestar puede, pero no hace falta.
Si a ti te gusta alguien o tienes interés en una persona y tú subes una story, es muy probable que tú compruebes si esa persona te ha mirado la story. Y que incluso a veces subas fotos para comprobar si esa persona te mira la story. Insisto, parece perverso, ¿eh? Pero es humano. Y es un mecanismo humano ante una herramienta que de alguna manera tiene como interés fidelizarnos como usuarias, que es lo que sucede con muchas de las cuestiones que ponen en marcha estas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ser consciente, o sea, al final ser consciente y tener cierto control, cierta gestión para que esto no nos vaya la vida en ello y para ser eso, conscientes, tomar un poco de conciencia de que detrás de estas reacciones, que en ocasiones parecen difíciles de controlar, pues hay un interés económico. Y eso es importante para entender la interacción en redes sociales también y quitarnos, o sea, y no tratarnos con culpa, tratarnos con conciencia y con responsabilidad, pero quitar esa culpa y entender que, bueno, que hay muchos intereses detrás de que lo pasemos mal en ocasiones con redes sociales. Y, bueno, patriarcado lo pongo grande porque al final, si estamos hablando de reproducción estructural, ¿qué elemento hay central en el sistema actualmente? Aparte del capitalismo, que es otra de las cuestiones que tiene mucho que ver con estos mecanismos de los que hablamos, el patriarcado, obviamente. Y algoritmo. ¿Sabéis lo que es el algoritmo? ¿Alguien que lo explique con sus palabras? Venga, con sus palabras. Como el mecanismo que tienen las redes sociales para favorecer que tú veas con más frecuencia lo que cuelgan determinadas personas. Efectivamente. Muy bien explicado, además. Eso no fue con tus palabras, fue ya en plan profesional. Bueno, confieso que soy psicóloga y no Muy bien. Y no me dijiste lo del condicionamiento operante, ¿lo dije muy mal? ¿Lo dije muy mal o bueno, pasé más o menos bien, ¿no? Con cierta dignidad. Bien, bien, bueno. mejor de lo que lo he dicho yo, desde luego me he callado como una... Bueno, y el algoritmo, dime. Ay, perdonad. Estos son, cuando una publicación tiene esto, es que está patrocinada, ¿vale? Que hay publicidad. Digamos que sería como la publicidad de Instagram o de redes sociales, que a veces pasa desapercibida y pensamos que a esa persona le fue muy bien ese champú, y no es que le haya habido tan bien ese champú, es que le están pagando. Lo que es una muy buena manera de meter hábitos de consumo, hábitos de belleza y al final, pues, elementos de consumo, al final de reproducción, ¿no? Esto tiene mucha importancia porque a veces no somos conscientes de por qué estamos o adquiriendo determinados bienes o incorporando determinadas cuestiones a nuestra vida, y mucho de ello es porque al final está patrocinado y hay interés detrás. Y eso ya os dije que era lluvia de ideas de inicio y llevo media hora hablando de eso. Pero ahora ya no me meto ya en jardín, os lo prometo. Algoritmo. Acordaos del algoritmo. Y esto ya más o menos lo intuías de lo que os iba a contar antes, ¿no? Las redes son empresas. Y no solamente son empresas que tienen valores de mercado, sino que conocen su impacto social. Y os traigo 2 ejemplos. El primero, esto de aquí. Hace un año, un poco más, estábamos en pleno confinamiento cuando surgió esta noticia de arriba. Es de The Guardian esta noticia. Si buscáis directamente el titular os sale. Es una investigación que se hizo a partir de que se filtraron unos documentos de TikTok, unos documentos internos. Bueno, no sé si sabéis que detrás de las redes sociales así grandes, tipo TikTok, Instagram y demás, aparte de que hay mecanismos como los algoritmos, que son técnicos, digamos que son automáticos, tienen que ver con el lenguaje informático y demás, aparte también hay personas que ejercen labores de monitorización de los mensajes, de los contenidos, para evitar, pues, de alguna manera, que se compartan pezones o que haya discurso de odio, que luego ya vemos que eso no funciona tan bien. Los pezones sí, lo de los pezones es muy rápido, pero con otro tipo de discursos no tanto. Pero hay personas que se dedican a controlar un poco lo que sucede en las redes sociales, aparte del mecanismo automático. Bueno, pues salieron a la luz una serie de documentos privados de TikTok en el que se pedía a los moderadores, desde la propia empresa, que evitaran que los contenidos de personas feas o de personas que tenían diversidad funcional se hicieran virales en TikTok. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo hay un modelo de belleza, un modelo de cuerpo que impacta, por supuesto, en nuestra manera de entendernos y hacer sexting, evidentemente, y que, bueno, surgió, pero no es la única investigación que surgió respecto a este tema.
De Facebook podríamos hablar muchísimo, pero hace un mes el Wall Street Journal publicó una investigación brutal que, si no la conocéis, os recomiendo que la conozcáis, que se llama The Facebook Files, en el que salieron un montón de pequeñas evidencias que, entre otras cosas, demostraban que Facebook como empresa, no la red social, ¿entended? Facebook, Instagram, ahora se llama Meta. Pero bueno, hablaba de todos los productos de Facebook. Sabía que, por ejemplo, Instagram, prioritariamente hablaba de Instagram, sabía que impactaba negativamente en la autoestima de las personas adolescentes y que generaba obstáculos, vamos a decirlo así, relacionados con su salud mental. Y aún sabiendo que los mecanismos que incorporaba de manera técnica como red social impactaban de esa manera en la vida de las personas, muy prioritariamente en la de las personas jóvenes, le da igual. Y no echó para atrás ninguna de esas utilidades que esa investigación interna detectaba. Junto a esto un montón de cosas, ¿vale? No sé si habíais leído algo de esto, porque en España esto sí salió, pero muchos de los Facebook Files no se tradujeron al castellano en casi ningún medio. Yo creo que el Público, el Diario.es y El País creo que publicaron alguna cosa, pero muy poco y muy por encima. Esta página, si ponéis de Facebook Files en Google, vais directamente a la página del Wall Street Journal. A ver, está en inglés, pero es muy entendible por cualquiera. Y si no, tenéis el Google Translator y punto. O DeepL, que es mejor, si no lo conocéis. Y bueno, es importante ser consciente de ellos, de este tipo de datos, porque al final, detrás de estas cuestiones, hay pues intereses, insisto, no solamente de mercado, sino de usarnos a las personas de alguna manera como elementos de investigación. Al final, las redes sociales no nos cobran a nosotras, pero sí que trafican con nuestros datos, incluyendo los datos que derivan del sexting. Por eso nunca se debería hacer sexting a través de estas redes sociales. Hay otros espacios más seguros, de los que luego, si queréis, hablamos, que son Dime. Grindr. Sí, pero Grindr es más una app de dating. Fijaos, nos traje... Es que lo pone públicamente en Grindr. O sea, en Grindr hay un estado serológico puesto en la prueba de perfil, en el que tú puedes decir sí. Y ahí, y con el COVID también lo hicieron. Si estás vacunado o no. Sí, hubo un mogollón de problemas por culpa de eso en Grindr. Sí. Y de Tinder no os traje nada. Pero Tinder, hay una investigación que no sé si conocéis, que es de una periodista francesa, que se llama, escribió un libro que se llama El algoritmo del amor. A mí el libro no me parece tan bueno, pero se llama Judith Duportail. Si ponéis Judith Duportail en Google, os sale su investigación que publicó, yo creo que The Guardian también, no estoy segura. Pero lo que es las noticias, lo que escribió en medios, para mí es mucho mejor que el libro. El libro, es un poco... no profundiza demasiado, pero las entrevistas previas de Judith Duportail, ya os digo, hablan sobre Tinder y sobre el uso que Tinder hace de nuestras conversaciones y cómo nos cataloga según cómo hablemos, y que a las mujeres que detecta que tienen nivel formativo superior las empareja con hombres que no, y al revés, a los hombres con nivel formativo superior los empareja con mujeres, en contexto heterosexual, con mujeres que no tienen formación. De eso todo habla en ese libro y es muy interesante. Nos pone un ranking que va cambiando según quién nos da me gusta. Y hay otra cosa también. Hay una publicación del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, si os interesa, que se llama Nuevos entornos de seducción, si no me equivoco, que habla de redes sociales de ligue, apps de ligue, desde una perspectiva no normativa, incorporando pues el perfil LGTBIQ+ en general y trabajando desde este enfoque con dos compañeros que trabajan conmigo en esta línea también. Si os interesa, en la página de cmpa.es, ahí tenéis un montón de materiales también, de porno, el de sexting positivo del que luego hablaremos, y muchísimos más. Siempre aprovecho para hablar de esos materiales porque son interesantes. Las redes son empresas, pero a pesar de que las redes son empresas, en las redes se suceden estas cosas que al final tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos. Las dos primeras de arriba son mis favoritas, pero no puedo irme sin enseñaros el vídeo último que os voy a poner, que nos va a hacer gracia, pero luego os lo pongo. Esto, ¿qué es eso de tengo frío, quieres venir a hacer el delicioso conmigo? ¿Qué es hacer el delicioso?
Efectivamente, ¿vale? A ver, los memes son una de las estrategias de crecimiento del lenguaje naturales, podemos llamarlo así, que sucede en redes sociales. De hecho, hay investigaciones brutales de lingüistas, gente que se dedica al tema de la lingüística y demás, que hacen análisis de los memes, porque sí, nos centramos mucho en los emoticonos, y es cierto que los emoticonos tienen una carga simbólica muy fuerte, pero los memes son brutales porque además son tan variables y a la vez se repiten tanto que realmente tienen un elemento simbólico muy fuerte en nuestras interacciones sociales. Y de hecho, esto sería un metameme, y ahora os explico por qué. Los memes, si hablamos con personas adolescentes y jóvenes, muchas veces, quizás por dificultades en la gestión del lenguaje o en la gestión emocional, no son capaces, o las personas adultas, pero bueno, es verdad que las personas jóvenes y adolescentes están más alfabetizadas en esto y por tanto los utilizan con mucho mayor rigor y elegancia que las personas adultas. Muchas veces no serían capaces, quizás, de explicar una emoción con palabras, pero con memes sí. Y además con un nivel de detalle en muchas ocasiones bastante profundo. Entonces, no le quitemos importancia y no viemos el poder simbólico de los memes porque dibujan idearios emotivos y porque construyen lenguaje y porque a través de memes se puede tener una conversación que muchas veces, antes quizás de que estas herramientas existieran, nos llevaría mucho tiempo poder llevar cara a cara, evitando inseguridades y quitándonos vergüenzas y cosas. Y ahora con un meme somos capaces de expresar emociones muy fuertes y elementos de vinculación muy relevantes para que una relación, por ejemplo, sea positiva y sea a largo plazo, para construir amor, o amistad. Entonces, el tema de los memes también daría para otra charla, pero bueno, he querido traerlos aquí porque al final creo que dentro del sexting y para entender estas dinámicas tenemos que entender lo que hay detrás de los memes. Y dentro de los memes hay mucho elemento erótico, muchísimo. Los gatos son los nuevos aguacates. Durante mucho tiempo los aguacates se utilizaron como un mecanismo de comunicación y como un elemento de ocio y incluso de arte, vamos a decirlo así. Pero ahora mismo los animales, el uso de animalitos, de hecho hay canales como gatitos gorditos, animalitos para curar tu depresión, etcétera, etcétera, en Instagram, que se dedican únicamente a subir contenido de este estilo. O sea, publicar en redes sociales memes con mensajitos. Este a mí es de los que más me gusta y de los primeros que hubo, que, bueno, muchos vienen un poco de contexto latinoamericano, por lo que incorporan muchas expresiones también que incorporamos en España actualmente, ¿no? Gracias a esta continua conversación con Latinoamérica, lo cual creo que puede ser también muy interesante desde el punto de vista cultural y entendiéndolo como una aportación y como un uso del lenguaje dentro del español que lo enriquece. Pero a partir del uso de animales se han hecho un catálogo de emociones, de herramientas de comunicación emocional y de expresión de situaciones de salud mental duras, porque para expresar situaciones de ansiedad y de depresión también se utilizan muchas veces este tipo de emoticonos. Os lo puse más festivo, aquí lo que está preguntando el gato con esa mirada seductora es si la otra persona quiere tener una relación erótica, ¿vale? Pero con los gatos también se habla de ansiedad, también se habla de depresión, se quita. De alguna manera se despatologiza el discurso en torno a la salud mental y además se le da ternura, ¿no? Porque se utilizan pues estos animales que al final pues de alguna manera lo que pretenden también es acercarnos entre nosotros y entre nosotras. Y junto al gatito del delicioso, que bueno, ya os digo, gatitos para curar tu depresión o animalitos para curar tu depresión, si ponéis eso o gatitos gorditos, si ponéis eso en Instagram os van a salir un montón de cuentas de este estilo, muchísimas, porque tienen muchos nombres. O gato me perdonas, también eso quizás fueron unos de los primeros. Si ponéis eso en Instagram os interesa, ahí tenéis memes de estos todos los que queráis. Y si trabajáis con personas adolescentes, una muy buena manera de incorporar los memes es que os los enseñen ellos, los que usan, porque los usan. Y es una muy buena manera didáctica y completamente de romper el rol de jerarquía, de que os enseñen cosas que a veces no sabemos y que os pueden dar una salida en el aula brutal. El tema de los memes. Yo los uso mucho con mis alumnos de tercero de grado, o sea, y son ya adultinos ya, pero los uso un montón, los memes. Y
bueno, de alguna manera genera esa conexión un poco más allá del elemento jerárquico de docencia, vamos a decirlo así. Y este de aquí, que es un metameme, ¿qué quiero decir con metameme? Supongo que este dibujito del perro grande y el perro pequeño lo habréis visto con otros textos. ¿Lo visteis alguna vez con otros textos? Sí. Claro, porque hay muchos memes que se reutilizan. Y en este caso, este meme es un metameme que quería poner porque, por un lado, es un meme muy mítico, que se utiliza para un montón de cosas, y por otro lado, simboliza claramente una dinámica de seducción actual. Fijaros, cortejo antes. Mi amada, mañana parto a la guerra. Le confiaré esta carta al sargento para que la envíe. Cuando regrese, tendré riquezas para casarnos y abrir una fonda. Adjunto 18 sonetos que compuse anoche. O sea, bueno, el amor cortés, ¿no? Esto está simulando este concepto de amor cortés, tal. Y cortejo ahora. ¿Veis que el perro grande tiene un móvil en la mano? Un fueguito y un 100. Que probablemente es una respuesta a una story de esa que acabáis de subir. ¿Qué significa un fueguito y un 100? Las que lo sepáis, callaros. Los que no sepáis y nunca habíais visto esto, ¿qué creéis que significa? Me pones a 100, literalmente, pero no se suele interpretar como un me pones a 100. Las personas que habéis recibido algún fueguito alguna vez, ¿qué interpretáis? ¿Le gusto? ¿O tiene interés? Claro, no lo leemos literalmente. Bueno, a ver, cada una con sus cosas. Pero generalmente, claro, esto tiene ese doble punto. Tú antes, si le decías a alguien, me pones a 100, es que no había escapatoria ya, quiero decir. Evidentemente, esa persona te estaba mostrando, pues, explícitamente un deseo erótico. Pero tú ahora le puedes poner un fueguito y un 100 a 5 a la vez. Y que si esa persona no te contesta, no pasa nada, porque tú le pusiste un fueguito. Pero, hombre, un fueguito no es algo tan grave en intensidad, no malo, ¿eh? Tan intenso como decirle a alguien me pones a 100. Pasa como más, es como más normal, o sea, más de gracia, de hacer la coña un poco, pero bueno, si funciona, funcionó. Pero no se interpreta, claro, no se interpreta literalmente como un me pones a 100, aunque por ahí lo tuvisteis clarísimo. Se interpreta como un, uy, este o esta quiere algo, pero quizás ahí se queda. Quizás no se genera una interacción. Hombre, si la otra persona te interesa, es muy probable que le contestes. Pero si la otra persona no te interesa, te lo puedes tomar a peor o a mejor, puede ser, pero muchas ocasiones pasa desapercibido, ¿no? Como si te ponen un corazón. Si alguien te pone un corazón no es que está enamorado de ti, es que le gusta eso que acabas de compartir. Puede haber una intención detrás o no. Pero eso ya requiere un poco más de trabajo de minería, vamos a decirlo así, ¿no? Bien. Luego, bueno, junto a estos dos memes, aquí. Esto que os pongo aquí es, bueno, me parece bastante chungo, vamos a decirlo así, pero hay un montón de tutoriales, de webs y de mensajes que de alguna manera tratan de orientarnos desde un punto de vista bastante sexista, porque la mayoría de este tipo de imágenes y de este tipo de noticias y tutoriales, vamos a decirlo, van dirigidos a mujeres y orientados en un público también heterosexual. Pero hay como mucha norma respecto a lo que una chica tiene que hacer para generar éxito hacia hombres. Sobre parecer guapa, bueno, la típica y clásica idea de la belleza femenina, pero llevada a este marco. Y hay un montón de páginas que seguirían un poco ese formato, lo cual, bueno, para mí es una llamada de atención, una red flag, que no os meto nada de las red flags y las green flags, banderas verdes y banderas rojas, pero también daría bastante. Y luego este vídeo que os voy a poner, que muy probablemente a priori os haga gracia, pero luego quiero que nos metamos un poquito más en fondo en el análisis del vídeo, ¿vale? Se escucha, ¿no? A ver. Comentarios reales de hombres desesperados. El cuadro de honor. Hola hermosa, ¿qué haces? Que abajo tengo mucho que darte. De penas hasta el pango, bien dinero por una comida. Pango bien dinero. Tú llegues cuando mamacita, Yo sí te adoro en esa pose. mi nena, Y te
Bueno, es un vídeo que evidentemente hace gracia, está hecho para eso, pero que muestra una... bueno, ya veis que son comentarios reales, según el vídeo de hombres desesperados, bueno, comentarios que se supone que surgen en Facebook, la mayoría de ellos, y que están dados a publicaciones así abiertas de, yo qué sé, pues publicaciones de alguien que haya subido una foto suya y le contestan eso. Supongo que no os parecerá extraño este tipo de comentarios, por desgracia, ¿no? Bueno, junto a un compañero mío que se llama Diego Fernández, hicimos una investigación, estamos en ello, estamos analizando los datos todavía, que hablaba, o sea, lo que buscaba era entender o conocer relatos de personas que habían recibido, en principio iba orientado a desequilibrios comunicativos en redes sociales, o sea, situaciones así de presión, manipulación, de alguna manera en contextos románticos o no, pero al final lo que surgió de la investigación y de buscar esto fueron fotopenes. O sea, la cantidad de mujeres cis que habían recibido fotopenes en sus mensajes privados de Instagram o por Tinder, o chicas, porque eran todas chicas las que contaban esta situación, aunque la investigación estaba abierta a todo el público, chicos, chicas, personas trans obviamente, aunque, o sea, eso. Y no solamente fotografías de penes, que eran las más comunes, sino también intentos continuados de interacción o de contacto no deseado en el que el no valía como respuesta. Entonces, esto es un ejemplo clarísimo. Yo no sé, las personas que estéis aquí, si os habéis enfrentado a alguna situación así alguna vez. Yo personalmente a muchas de este estilo, o sea, desde fotografías de penes hasta intentos de interacción continuados que no aceptaban un no por respuesta, y esto creo que es una dinámica que muchas mujeres, digo mujeres, pero probablemente en algún caso algún hombre también, pero muchas mujeres han sufrido a lo largo de su vida, y digo sufrido porque es cierto que hay personas que no le dan importancia, pero otras que si lo llevan mal. Sabemos que la diversidad también tiene que ver con cómo entendemos las interacciones de otras y otros con nosotros. Y bueno, es un vídeo que habla mucho de los pics, nudes, todo eso son desnudos, son fotografías en desnudo, no sexting, porque el sexting sería consensuado y ahora lo veremos, pero que al final todo el ideario respecto al tema de los desnudos y de los desnudos como una especie de moneda de cambio en espacios superpúblicos, como puede ser Facebook, existe. Entonces hay que entender, muchas veces cuando hablamos de sexting, en muchas veces ocasiones de manera malintencionada por parte de determinados profesionales se refieren a esto, y realmente el sexting es otra cosa muy diferente, ¿no? Esto es, pues eso, intento de acoso a una persona por redes sociales que no tiene nada que ver con el sexting, aunque sí con los nudes. Por lo cual es importante que empecemos a distinguir entre esos dos conceptos como dos conceptos diferentes que pueden convivir, pero que son diferentes, y es importante. Y para eso este vídeo, y aparte el toque así de gracia, ¿no? Sí, con el tema del twerking, por ejemplo, Claro. en Instagram, Sí. hay muchas, las chicas que hacen twerking y cuelgan, el twerking es un... ¡Ay, sí, por favor! No, ¿qué coño? O sea, quiero decir que yo no tengo ni idea. Si yo parece que tengo Yo tampoco, si no lo un hacía. palo metido por... no, pero que hay muchas quejas de las chicas que hacen twerking y que cuelgan, evidentemente porque sus cuentas de Instagram son una forma de difundir sus bailes, pues se dedican a esto, evidentemente pues como una cuenta, como de dar publicidad, ¿no? De hacer publicidad de lo que hacen. Y yo sigo a varias porque, bueno, es algo que me interesa, y se quejan mucho de que reciben mucho acoso a través de tanto de mensaje privado como en los comentarios, ¿no? Y entonces, pues cada 2x3, por ejemplo, hay una chica que es muy famosa, Ivy Queen, pues que tiene que decir, oye, que es que yo no cuelgo mis fotos moviendo el culo para que me estéis acosando. Para sexualizarlas, claro, vamos. O sea, es un baile y yo entiendo que es un baile sexual, que es un baile, pero no me es agradable que me estéis acosando a través de mensajes privados, porque evidentemente, como tú dices, ¿no? Hay gente que cada uno se lo toma de una forma, Por supuesto, ¿no? claro. Pero es verdad que aunque te lo tomes, sea indiferente ante esa situación, evidentemente que te estén bombardeando de fotopenes o... Y aunque te lo tomes a bien, realmente el hecho está mal.
porque es un Claro. hecho que está abordando y que está de alguna manera metiéndose en la intimidad de otra persona que no te ha dado espacio en esa intimidad, ¿no? Entonces, este tema es un tema emergente completamente, hay muy pocas cosas investigadas y las que hay también desde una perspectiva pues muy centrada en el acoso, que por supuesto que hay un elemento de acoso aquí que es importante, pero también hay que entender quién le dice a una persona que por mandar una foto pene va a tener una interacción por parte... O sea, ¿qué mecanismo hay detrás del aprendizaje? Por supuesto, es un elemento patriarcal muy fuerte de poder, ¿no? Al final, supongo, aunque habría que investigarlo, no me atrevo a dar datos respecto a esto porque no los tengo, pero yo creo que es lo siguiente, entender qué hay para que esto sea tan común, porque en la investigación de la que os estoy hablando, el 50% de las chicas habían recibido este tipo de imágenes. Es decir, no es una cosa aislada. Entonces, tiene que haber un mecanismo educador, que dice que esto es una herramienta válida para buscar pareja. No, o sea, no lo sé, lo desconozco, pero por supuesto hay que profundizar en ello, porque además, y digo el 50% de esta muestra, pero preguntad en vuestro entorno, vuestras amigas, gente que tengáis cerca. Y bueno, Grindr que hablabais ahí, ¿no? En Grindr esto supera los límites de esta cuestión de género hombre-mujer y en Grindr el tema de las fotopenes es una cotidianidad absoluta. Parece que es desde la igualdad porque no hay esa presión de género, pero la realidad es que no. Hay un elemento, por supuesto, de poder, ¿no? Por mucho que sea entre hombres. Y junto a todo esto, que esto tiene una clara referencia a las fotopenes, la representación explícita de la erótica, los nudes, que hablábamos anteriormente, ¿no? Y ahí es, bueno, a modo de coña también, pero nos dice mucho de lo que estabais hablando por ahí del pene. El pene como centralidad de la erótica masculina, la hegemonía masculina del pene como elemento único en el que sucede la sexualidad. De hecho, el tema de los selfies, de los nudes, perdonad, aquí hace un simbolismo, hasta luego, un simbolismo muy guapo que pone... Tenéis que mirar, ¿no? Tenéis que mirar el estado de WhatsApp a ver cuántos os miraron, ya que marcháis antes. Tenéis que entrar en vuestro estado de WhatsApp y mirar quién os miró el estado, abajo. El que hicimos al principio. Lo que hicimos al principio. Deberes, ¿eh? Bien, hasta luego. Fijaros, tendríamos aquí como la simulación de lo que sería una foto de un desnudo femenino, que eso, artístico, en el que el cuerpo existe, pero lo importante es como la performance que se hace en torno al cuerpo, como muy light, erótico, este concepto de erótico, ¿no? Frente a la pornografía como más suave, que está mal dicho, erótico es todo lo que tiene que ver con el deseo, no es que sea más suave que otra cosa. Versus una simulación de una fotopene, que es una rata, pero bueno, en la fotopene explícita. De hecho, aquí, esta imagen es muy buena, es de una chavala que lo hizo en plan de coña también, es un tuit esto, y es cómo los chicos se toman fotos de su pene, y sale todo siempre tocándose el pene, todo el rato, fijaos. ¿Lo veis? Bueno, es un flash eso. Bueno, no sé cómo se llama aquí. Un polo flash. Polo flash, bueno, en Asturias se llama flash, pero es lo mismo, ¿vale? Un helado de estos de hielo finitos. Y sale ahí todo el rato con el pene ahí puesto. O sea, el ideario erótico que hay de la masculinidad y de la feminidad, como las mujeres, o la idea de la feminidad, que no tiene por qué ser las mujeres, la idea de la feminidad y de la erótica femenina es una idea, pues eso, más suave, en la que todo el cuerpo se ve involucrado, en el que hay una performance continuada, el cuerpo es bello, las mujeres son bellas, todo este rollo, ¿no? Y por tanto se saca partido de todo el cuerpo y de las poses, incluso de las expresiones faciales, bla, 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 la ropa o la ausencia de ropa, pero a veces no tan explícita. Y en cambio en los hombres, el tema de los nudes, y por supuesto esto implica en el sexting, pues es el pene como elemento central del deseo. Y lo que se salga de ahí no funciona como un reclamo erótico. Y esto lo vemos aquí en fotos y muy iconográfico, pero esto tiene mucho que ver con las relaciones eróticas que se establecen, digamos, físicas, ¿no? Entre personas adolescentes en las que el coito manda, pues ya lo estábamos hablando antes, completamente. El coito sigue siendo el centro de la relación erótica. Si no hay penetración, no hay relación erótica. Este concepto tan chungo de los preliminares, ¿no? Como la preparación para el coito. ¡Ostras! ¿Y las personas que no tienen coito nunca? Las lesbianas, por ejemplo, que es que no tienen relaciones completas nunca en su vida. Pues no hay pene.
¿Qué pasa? Este tipo de conceptos que evidentemente ya lo tendréis súper planteado y pensado, pero que las personas jóvenes no lo tienen tan pensado y que es muy conveniente para el desarrollo de su erótica plena trabajarlo, ¿no? Porque al final centrar la erótica en la penetración trae muchos dramas, la penetración no siempre funciona, y aparte todas las infecciones de transmisión, no todas, perdonadme, muchas de las infecciones de transmisión genital y sobre todo el embarazo solamente se contrae o se provoca por el coito. Y nos dejamos, o sea, estamos todo el rato hablando del condón, cuando hay muchas prácticas que son en las que no hay riesgo de ningún tipo de infección de transmisión genital y que además son completamente aconceptivas, ¿no? ¿Por qué no ponemos el foco ahí? Eso es salud sexual también, no solamente hablar del preservativo como el centro de las relaciones eróticas. Aparte de, por supuesto, que en el futuro van a tener muchas opciones por las que poder tirar que se salgan de esa norma que es profundamente limitante para las relaciones de muchas personas. Pero esto se ve en el sexting, obviamente. Y mucho más que nudes. Y ahí os pongo otro de los temas estrella. OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? ¿Todo el mundo sabe lo que es OnlyFans? ¿O alguien nunca en la vida vio este logo? Vale. Bien, OnlyFans es una red social que a ver cómo la explico. A ver, es una red social en la que tú tienes un perfil y tú tienes que cobrar a la gente, o sea, cobras a la gente para que entre a tu contenido. Para que vea tus fotos, tus vídeos. O sea, tienes un perfil, tipo, imaginaos Facebook, ¿no? Imaginaos que tenéis un Facebook en la que solamente se os puede ver una cosa muy puntual de tu perfil, como una especie de explicación de quién eres, poco más, y alguna foto muy seleccionada. Pero si quieren entrar en tus fotos privadas, tienen que hacerse miembros de tu página. Muy parecido a cómo funcionan las páginas porno. Y OnlyFans no es una red social que a priori se publicite como una red social de compartir contenido pornográfico, pero detrás de OnlyFans hay personas que estuvieron vinculadas a Playboy, por ejemplo. Es decir, OnlyFans es una red, de hecho, bueno, en la tipografía incluso, yo creo que mostraría, si hiciéramos un análisis de la tipografía del texto, se muestra que ahí hay un puntito un poco de rollo erótico, ¿no? De las formas de las letras del fans específicamente. Y, o sea, de las curvas y todo eso. Esto, yo no soy especialista en marketing, pero esto tiene un significado. Y básicamente OnlyFans en la actualidad es una red social, se hizo súper famosa en la pandemia, sobre todo en el momento del confinamiento, y es una red social que utiliza muchas personas jóvenes para subir contenido erótico explícito, desnudos prioritariamente. ¿Qué opináis de OnlyFans? Si hay alguien que tenga aquí una opinión. Sí. Bien, ¿como usuario o como creador de contenido? Como usuario, vale. Como usuario te mola, eso es interesante. Estamos trabajando en ello. Es una red social con potencialidades, ¿eh? O sea, una red social que tiene cosas, bueno, pues que se... De hecho, hay personas que no hacen contenido pornográfico en OnlyFans. La mayoría sí. Pero hay personas que no y sacan rédito económico de OnlyFans con, pues, incluso, por ejemplo, imaginaos, igual si es contenido erótico, pero igual con literatura erótica, en la que no se ve su cara, son anónimos, igual incluso con un alias. Acabando de ser una red donde la gente que quiera subir algo sexual, o sea que hay, por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales. Sí, también. Ahí donde pueden, También, porque por otros sitios no pueden. De hecho, es un detalle. Incluso museos para poder exponer, Sí. o artistas, obras de arte, de desnudos. Sí, sí. Fotografía erótica hay mucha también. Fotografía erótica, o sea, todo lo que tenga al final, todo lo que tenga que ver con lo Sí. erótico, lo sexual, porque pues, está censurado casi. En todas las redes, sí. De hecho, con eso precisamente que acabas de contar. ¿El qué? Claro, no es censurado, no es que sea censurado. Claro. Es que no es censura, es que es contenido propio y que tú compartes con tus usuarios que te pagan a ti. Que claro, tú ganas de eso. Claro, que tú ganas. Es una forma de trabajo. Claro, yo entiendo lo que ella quiere decir, pero sí, claro, el concepto de censura no opera en OnlyFans, pero bueno, evidentemente funciona un poco para el usuario como tú planteas, sí, algo parecido. No hay censura, pero tienes que pagar. Lo que te he entendido es que estaba diciendo como, qué casualidad,
Claro, hombre, claro. Claro. Menos en Twitter no hay censura, ¿eh? Que lo sepáis. El delito de odio sí, pero pornografía no. ¿Y qué pasó con OnlyFans con lo que estaba comentando ella de las trabajadoras sexuales? Pues que mucha gente... A ver, OnlyFans publicó en agosto una especie de norma nueva que iba a implantar en la que se iba a evitar contenido pornográfico explícito. Se lió la de Dios, evidentemente, porque muchas personas usan OnlyFans como una herramienta. Y las que más dinero dan a OnlyFans son ellas, probablemente. Entonces se pusieron... Bueno, muchas de estas personas se organizan mucho por Telegram, ¿vale? La aplicación Telegram, porque también es más segura para compartir determinado tipo de cosas. Entonces se creó una especie de lucha brutal contra OnlyFans para evitar que se bloqueara ese contenido, porque al final era una manera de victimizar y de censurar a determinado tipo de usuarios que encima habían sido las que le habían dado el poder a OnlyFans. O sea, era como que te estaban tirando piedras las que habían hecho que OnlyFans tuviera tanto dinero. Entonces se hizo una lucha, desde mi punto de vista, muy interesante de analizar también, desde el activismo, y se consiguió que eso no se cambiara. Y que OnlyFans tirara para atrás en ese deseo inicial de bloquear el contenido pornográfico. Interesante. Que siempre hablamos de OnlyFans, y cuando se habla de personas adolescentes, se habla de OnlyFans como un espacio que está siendo investigado por pornografía infantil, lo cual es cierto, ¿eh? O sea, en OnlyFans hay contenido pornográfico que podría ser susceptible de ser considerado pornografía infantil. Por lo cual es un sitio que hay que ver eso, desde una perspectiva crítica, y que hay que acudir a él con cierto cuidado. Pero en OnlyFans pasan muchas cosas. No solo pasa esta pornografía infantil, que hay que evidentemente perseguir y condenar. Y es verdad también que OnlyFans pone una cosa sobre la mesa, ¿no? Que es que hay muchas chicas muy jóvenes que ven como una igual, o sea, ¿cómo lo explico? Que consideran que un elemento de empoderamiento de su sexualidad es meterse en OnlyFans, y que de alguna manera está mediado por un rédito económico. Entonces, claro, es un poco perverso mediar un empoderamiento de una persona porque sea capaz de meterse en OnlyFans, porque habrá chicas que tengan otro tipo de manera de entender su empoderamiento, o haya empoderamientos que nada tengan que ver con el uso de OnlyFans. No sé si me explico. Quiero decir, se ha llegado a vender en determinados contextos como una herramienta de empoderamiento, y esto no es así. O sea, OnlyFans es una herramienta de rédito económico, o sea, es una empresa. Que haya mujeres a las que les gusta estar en estos espacios y que se aprovechen de esta parte, por supuesto que sí, yo no digo que no. Pero que no se puede vender la moto de que estar en OnlyFans es requisito indispensable para empoderarte en torno a tu sexualidad, ¿no? Porque estaríamos limitando la sexualidad a una cosa muy concreta, que para muchas mujeres puede ser lo que hablábamos antes del exhibicionismo con las fotopenes. Bueno, pues puede ser un espacio de desarrollo, un espacio del que incluso pueden sacar rédito económico, pero para otras puede ser irse a la mierda, ¿no? Porque pueden meterse en una dinámica que les haga profundamente infelices. Entonces, hay que entender esto. Y lo mismo, no criminalizarla per se, que es lo que se está atendiendo, ¿no? A verla como un único espacio de pornografía infantil, que insisto que lo hay, y que hay que cuidarlo y que hay que atacarlo. Pero OnlyFans es mucho más que eso. OnlyFans es un fenómeno que está cambiando la manera de entender la sexualidad para las personas jóvenes. Y como tal, habría que analizarlo. Como un fenómeno, con sus cosas negativas, muchas, y con sus cosas positivas, algunas. Ya veis que no me quería limitar únicamente al sexting. Todo esto impacta en el sexting. Todo. ¿Por qué? Porque está generando un nuevo modelo de expresión erótica en el que lo tecnológico prima en el intercambio. Por tanto, está cambiando el formato. Ya hablábamos antes de que no estaba cambiando la forma. Esto ha existido toda la vida. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de la mili, ¿no? O la guerra. Eso. Las fotografías que se mandaban, habría que verlas, ¿no? Y además ir a que te revelaran el carrete tenía que ser un dramón también. Pero eso existía. Y literatura erótica, relato erótico, cartas picantonas, o sea, el deseo de contactar y de conectar con el otro y con la otra, ostras, esto sí está en la genética, esto sí que es biología pura y dura, aparte de cultura, que obviamente también. Pero claro, si metemos toda esta cantidad de herramientas, de utilidades, de potencialidades, bla, 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 pues evidentemente implicamos cuestiones del lenguaje digital a los procesos de seducción, no solo con fueguitos, sino también con más cosas,
e interacción significativa en parejas. Y es muy importante que entendamos el sexting en un contexto de pareja y no en cualquier pareja. Y luego veremos también algún matiz. Jóvenes y no tan jóvenes. No las personas jóvenes, no solo las personas jóvenes hacen sexting, evidentemente. Y esto es una imagen de Alfonso Casas, ¿lo conocéis? Sí. Es un ilustrador que trabaja imágenes muy guapas y toca muy bien el tema de cómo las redes sociales han impactado en nuestra vida. Y aquí dice que si no actualizas Facebook o Instagram, no puedo darle al like y así demostrar el interés erótico emocional en ti. Porque aparte de los fueguitos, si alguien te da muchos likes en las fotos, también es que probablemente tenga interés en ti. Habría también, daría para otra charla, insisto, y esto sí que tenéis uno de los documentos también que hay en la página del cmpa.es, que se llama Nuevos modelos de comunicación en parejas jóvenes. Si buscáis eso también en Google os sale en la página del Injuve, precisamente, que estamos en un espacio del Injuve, y es una versión divulgativa de mi tesis doctoral que analicé esto y que habla un poco de todas estas cuestiones y os plantea también dinámicas de intervención en aula y en entornos no formales, no solamente en entornos formales. Y aquí ya entraríamos a hablar del sexting y aquí ya me voy a centrar estos 15 minutos que nos quedan en ponerlas, que al final todo lo que hemos visto anteriormente tiene que ver con el sexting. Voy a traeros una propuesta de trabajo, que es esa guía de la que os hablaba anteriormente, de sexting positivo, que es del 2015, pero tiene interés, tanto interés que el salseo viene por aquí, y ahora os lo enseño. ¿Y qué es el sexting? Importantísimo. El sexting es una práctica erótica, igual que la masturbación, igual que el coito, igual que la felación o igual que el cunilingus, ¿vale? Que consiste en el envío a través de internet de contenido erótico, con desnudos o sin ellos. No tiene por qué haber desnudos en el sexting. De hecho, es muy común hacer sexting en el que no haya desnudos explícitos. También por miedo propio, ¿no?, a mandar determinado tipo de contenidos. Si hablamos de sexting, estamos hablando siempre de una práctica consensuada y consciente por parte de todas las personas que forman parte de la misma. Si estamos hablando de relaciones de pareja en la que hay un desequilibrio por temas de edad, imaginaos una persona de 40 años con una chica de 15, que esas cosas suceden. Evidentemente el problema está en la relación de pareja, no en que haya sexting. Igual estamos hablando de una relación de pareja de coacción o de otra cosa peor. Entonces, ¿el sexting ahí es un problemático? Obviamente, pero porque la relación es problemática. Si estamos hablando de una relación de maltrato, evidentemente el sexting va a ser problemático, porque la relación es problemática. Que esto a veces, con mucho interés negativo, se confunde. Y se habla de sexting hablando de sextorsión o de pornografía infantil. Ostras, no. Sexting es una práctica que requiere... Es igual que si me dices que una relación erótica consentida es lo mismo que una violación. Hombre, pues evidentemente no, aunque la práctica erótica que se haga pueda ser la misma. Aunque haya penetración en ambos casos, por ejemplo. Pues no, evidentemente, porque el contexto de la relación es profundamente diferente. Y esto es muy importante. Y insisto que con esto viene lo que os voy a enseñar después del salseo que os prometí. Si hay chantajes, si hay amenazas, si hay obligación o si falta consenso, no es sexting. Estaríamos hablando de otra cosa. Muy importante, sexting como delito, que es lo primero que nos van a decir cuando empezamos a hablar de estas cosas. Y aquí os traigo información legal importante para poder hablar de sexting con seguridad. Porque, imaginaos, o sea, yo fui una de las primeras personas en España que habló del sexting así. Pues os podéis imaginar los jardines en los que me metí. Muchos. A la guía esa la llegaron a censurar por parte de determinados organismos, que no voy a decir. Salió, pero tardó en salir. Y generó muchos problemas. Entonces, claro, hay que acudir a la legislación, porque además es muy importante. Es verdad que estamos hablando de temas sensibles, sobre todo si hablamos de menores. Pero que hablemos de temas sensibles no quiere decir que pensemos que toda práctica de sexting es un delito, porque entonces estamos tratando también a nuestro alumnado como posibles delincuentes, ostras. Y realmente detrás en nuestro alumnado, en la mayoría de las ocasiones, lo que vamos a tener son gente que se quiere relacionar y que no sabe cómo. Como nos pasó a nosotras cuando éramos adolescentes, cuando somos mayores ya. Datos oficiales de sexting como delito, porque hay informes de fiscalía. Os traigo ahora unas directrices de fiscalía de menores. Pues hombre, los datos oficiales que hay sobre el sexting no son sobre el sexting. Son sobre, y ahí os lo pongo, datos que son o que serán de situaciones que se han convertido en delito o un problema de tipo social relevante. ¿Pero por qué? Pues porque se ha difundido información a terceros sin consentimiento, porque ha sido en el marco de una relación de malos tratos, porque ha sido en el marco de una relación entre una persona adulta y una menor,
en el que había una clara diferencia de nivel de madurativo y de otras muchas cosas. O porque de una relación que en un principio fue sexting consensuado con toda la norma y tal, la otra persona utilizó eso como una arma arrojadiza. Aunque en su momento haya sido una práctica de sexting consensuada entre iguales, ¿no? Y no tenemos que irnos muy lejos. ¿Cuántos casos de esos hemos conocido de personas adultas? En España. Acordaros de los primeros que salió, que fue de Olvido Hormigos, esta chica que era concejal del PSOE. Ostras, eso fue una situación de sexting consensuado que se utilizó como arma arrojadiza con intereses políticos. Pero nadie dice que esa persona estaba coaccionada para hacer esa fotografía, ¿no? Probablemente no. Lo que pasa es que luego la otra persona cometió un delito. Pero hay que culpabilizarla a ella por haber hecho eso en el contexto. Bueno, se hablaba de que además se ponía el foco en que era una infidelidad, bueno, patriarcado puro y duro, ¿no? Pero daros cuenta, y Scarlett Johansson, no tenemos que, vamos a ponernos en el ideario de lo referente. Scarlett Johansson también le hicieron eso. Salieron fotos desnuda de ella. ¿Y de cuántas? Y de cuántas no habremos visto, por suerte, ¿no? Cuántas situaciones de estas se habrán tapado y se habrán evitado antes de que llegara al ojo público. En centros educativos esto es una cotidianidad también. En ocasiones por situaciones de desequilibrio, pero en ocasiones también, bueno, pues por una mala gestión emocional, muchas veces muy vinculada con las directrices del patriarcado. Porque casualmente, y como os lo pongo aquí abajo, existe una variable de género. Las que hacen sexting son ellas, generalmente. O más, porque ellos también hacen sexting. Quiero decir, se muestran en fotos explícitas. Ellas lo hacen más, ellos también lo hacen, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa? Que ellas, en todo caso, son más culpabilizadas. Son culpabilizados ellos y ellas porque la erótica y la expresión del cuerpo es un elemento muy mediado también por la moral católica en nuestro país. Pero es cierto que la puta suele ser ella. Él puede tener también repercusiones, por supuesto, vivimos en la sociedad que vivimos, pero ellas suelen ser eso, más culpabilizadas, más victimizadas y generalmente más atacadas. Hay una variable de género importante en esta cuestión. Y por supuesto los conflictos se convierten en conflictos más públicos por las redes y más permeables, y que se expande el rol de víctima, lo cual es bastante peligroso. La edad es determinante. Tenemos que tener en todo caso, cuando hablamos de estas cuestiones, la ley integral del menor como base. Si nos saltamos la ley integral del menor, estamos cometiendo un error, aunque queramos hacer un buen trabajo educativo en positivo, porque la ley integral del menor es la base de todas las actuaciones educativas que deberíamos de poner en marcha, ¿no? Entonces, hay banderas rojas que hay que tener siempre conscientes. Y cuando hablamos de sexting, esta guía va orientada a hablar de sexting entre menores. En el momento en el que una persona adulta entra en juego, hay que valorar la situación, y en este documento que os voy a traer ahora legal lo valora muy claramente, ¿no? Pero cuando entra una persona adulta, ahí tendrían que las alarmas saltarnos de alguna manera, porque contraviene los intereses del menor en muchas ocasiones, con sus excepciones que ahora veremos. ¿Y es un delito aclarando conceptos legales? Bueno, vamos al Código Penal. Ya sé que esto es más feo que todo lo que os conté antes, pero es muy importante para hablar de sexting. Tenemos la Ley Orgánica del 2 de 2015, que es la reforma del Código Penal, la última reforma que hubo, y el artículo 197.7 habla de esto. Habla de los delitos contra la intimidad, del derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, que quizás sería el espacio en el que se podrían catalogar o incluir las cuestiones derivadas de sexting que se convirtieran en delitos. Y dentro del capítulo primero encajarían perfectamente, que es la del descubrimiento y revelación de secretos. ¿Cuándo se consideraría el sexting un delito? Bueno, cuando se difunde, se revela o se cede a terceros, directa o indirectamente. Sobre todo, esa difusión tiene que haberse realizado sin el consentimiento de la persona. Sabemos que hay parejas que comparten este tipo de contenidos consensuadamente en páginas web, por ejemplo en OnlyFans, y eso evidentemente no es un delito si las personas adultas están de acuerdo con compartirlo, aunque los mismos hayan sido obtenidos de mutuo acuerdo en domicilios privados o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de los terceros. Es decir, si esa práctica es privada y se publica, aunque la otra persona en su momento haya dado el consentimiento, pero se cede a terceros, esa práctica puede ser considerada delictiva. Importante. Por supuesto, debe menoscabar gravemente la intimidad de la víctima. Una foto desnuda, por su propia naturaleza, menoscaba tu intimidad. Y cuando hay agravantes, cuando el contexto es de relación afectiva, en relaciones de pareja, el tema del género, el maltrato machista, menores de edad, importante, diversidad funcional,
o en situación de necesidad de protección o con una finalidad lucrativa. Hay cierta tendencia, cierta moda por parte de algunas webs de porno en hacer una etiqueta que se llama revenge porn, porno de venganza, en la que se comparte contenido que simula a veces ser sexting y otras veces es sexting. A veces simplemente lo simula, porque esa erótica, ese tal genera morbito, que tendríamos que mirar a ver de dónde viene eso también, ¿no? Qué profunda corrosión de las relaciones existe para que una venganza de una persona poniendo su cuerpo en una página porno, aunque sea mentira, aunque se haga un vídeo sin más, que se titule así, ya genera vistas. Esto es un problema del modelo relacional, no un problema del sexting en sí mismo. Pornografía infantil, porque a veces nos pueden decir, no, es que el sexting es fomentar la pornografía infantil. Pues me voy a la doctrina de la Fiscalía General del Estado. Circular 2/2015, que tiene que ver con esa modelo, esa modificación del Código Penal, sobre los delitos de pornografía infantil, tras esta reforma. Hay una parte concreta, que es el 5.7, aquí os lo traigo cortadito porque sé que es un rollo, a mí desconozco un poco el lenguaje, tengo un hermano abogado que me ayuda en estas cosas, pero supongo que os pasará, este lenguaje es árido y a veces no sabemos muy bien dónde buscar lo que quiero buscar, ¿no? Está el BOE, pero si ponéis esto, os saldría el BOE directamente. De todas maneras, yo mandaré el preci a Acción en Red para que os lo divulgue, ¿vale? Con todos los enlaces que hay y demás, que lo tengáis. Y en este punto, 5.7, os lo voy a leer, ¿vale? Habla de la pornografía infantil, del contenido pornográfico de menores. Y habla en el caso de, o sea, para ir ya a rizar el rizo absolutamente. O sea, esto es como ya meterme en jardín, porque muchas veces se habla del sexting como que es pornografía de menores. Bueno, fijaos lo que pone aquí. Habla de cuando cuando la pornografía infantil o el contenido que podría ser susceptible de ser considerado pornografía infantil no constituye un delito. Esta misma pauta, de la que habla todo el rato, que no es un delito, será aplicable a los supuestos en los que el material se hubiera elaborado respecto de menores mayores de 16 años, con pleno consentimiento de estos y en condiciones que excluyan totalmente el riesgo de difusión a terceros. Relaciones de pareja en intimidad, personas de 16 años o mayores. O sea, no son menores solamente, ¿vale? O sea, daros cuenta que aquí nos está poniendo la pauta de los 16, que es el tema del consentimiento para tener relaciones eróticas. De nuevo aquí, pese a que la conducta sería formalmente antijurídica, desde un punto de vista antijuridicial material no se colmaría el mínimo exigible, no produciéndose lesión al bien jurídico protegido. O sea, que no es un delito, básicamente. La propia decisión preveía la posibilidad de excluir la respuesta penal, o sea, que no se puede considerar delito de nuevo, en supuestos en los que el protagonista de la imagen producida o poseída sea un menor que hubiera alcanzado la edad de consentimiento sexual, que hubiera consentido y que la imagen se destinara a exclusivo uso privado. Por si nos quieren seguir diciendo que hablar de sexting es hablar de pornografía infantil. O sea, la doctrina clara, porque de verdad que esto, y ya veréis ahora por qué viene esto que os estoy poniendo, Piénsese en una relación entre un adulto y una menor de 17 años, sin ningún tipo de engaño o abuso, en condiciones tales en que la intrascendencia penal de la conducta subyacente no dejará dudas. Es decir, cuando tú ves que esa relación es una relación normal, de igualdad sabemos que es muy difícil, pero en la que existe consentimiento, una chica de 17 años y un chico de 19 o de 20. ¿Podríamos estar hablando ahí de corrupción de menores o de pornografía infantil? Hombre, yo creo que no. Estamos infantilizando a una adulta de 17 años, que sí, que es menor, pero está consintiendo, está siendo capaz de decidir y aparte, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda de que esta persona está en una condición de igualdad con su pareja, ¿no? Bueno, esto es importante. Y en este caso, aquí tenemos escrito, directamente sacado del BOE, una muestra clara de que el sexting entre menores o entre personas que son capaces de consentir, siempre que sea para uso privado, no es pornografía infantil, ni es un delito. Bien, por si acaso. ¿Sexting como delito? ¿Seguimos con las claves? Bueno, ya veis, estos son simplemente una pequeña referencia que he sacado de buscando sexting en Google. ¿Por qué decimos sexting cuando queremos decir sextorsión? Y aquí el salseo. Salseo actualizadísimo. Hace un mes o menos de un mes, una persona muy conocida en Twitter estuvo hablando bastante sobre el sexting. Y casualmente le llegó mi guía. 29 de octubre de 2021. Yo lo pasé muy mal, porque os podéis imaginar
los retweets y los me gustas que tiene esta publicación. Este hombre es un hombre bastante, 39.000 y pico seguidores tiene. Quiero decir, una persona con cierta presencia, ¿no? Bueno, veis que decía que ningún tutorial, guía, gurú, influencer o asociación te confunda con sus consejos para hacer sexting seguro. Para un menor, ningún sexting es seguro. No es seguro, de hecho, la guía no se llama seguro, se llama positivo, ¿no? Bueno, citó mi guía y hizo un speech diciendo cosas como: por favor, lean esto, no es algo malo, no es un problema, solo es sexting si tú quieres hacerlo. Si ese tú se refiere a un niño de la ESO, hombre, trabajáis bastantes personas aquí con niños de la ESO. Hombre, niño de la ESO ya es un contenido que está completamente con una intencionalidad, ¿no? Bien. Público objetivo de la propuesta didáctica. Sí es algo malo, sí es un problema y no es sexting, es pornografía infantil. ¿Pero esto qué es? ¿Literalmente un manual para explicar a menores cómo hacer sexting? Sí, es eso, exactamente. Lo han pillado. Sigue, normalicemos y fomentemos que niños de segundo ciclo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, que hay adultos de 18 años en cuarto de la ESO, seduzcan y provoquen sexualmente por el móvil. Porque señala un cacho de la guía que pone: trabaja la imaginación y recuerda que hay mil maneras de seducir y provocar. A veces no hace falta enseñar para ello. ¿Vale? Bueno, habla de una aplicación que yo hablo ahí, que se llama Engur, que la aplicación ha cambiado algunas cuestiones y que dice que la aplicación no es segura y que puede compartir, evidentemente de eso se habla en la guía, que ninguna aplicación es segura y que tienes que cuidar otras cosas. Ahora os enseño la guía y veréis un poco lo que habla. Os voy a poner un vídeo, de hecho. Y luego a los comentarios. Miedo me da la educación que puede recibir mi niña, vaya tela. Os voy a enseñar los tweets citados, a ver si puedo. Ay, no puedo. Bueno, decían básicamente que nos tenían que denunciar por corrupción de menores, que era un atentado a la infancia, etcétera, etcétera. Yo le contesté y me empezó a hablar de la pornografía infantil y de no sé qué, y bueno, la cuestión es que al final pues le silencié y no seguí con el barullo. Pero bueno, los comentarios que hay os los podéis imaginar, ¿vale? La gente confunde educación sexual temprana con aprender a flirtear con un maromo de internet, lo que viene siendo corrupción de menores. Porque esto nadie lo denuncia, que vamos a enseñar a los niños, qué miedo, vamos a un camino muy peligroso. Bueno, básicamente para que veáis estas reacciones son de 2021. Y la guía es de 2015, ¿eh? Ninguna novedad. Pero me gusta, o sea, ya os digo que a mí esto me provocó un drama en su momento, pero creo que es una muy buena manera de entender lo que la gente comprende actualmente por sexualidad. O sea, podríamos analizar esto, no nos va a dar tiempo, pero podríamos analizar todas las interacciones que generó esto, que generó bastantes. Podríamos analizar, lo que generó el hashtag. ¿Cómo ayuda este sexting positivo a garantizar los derechos de la población joven? Los que promueven el sexting positivo entre menores se merecen una investigación y los ayuntamientos y organismos que lo apoyan también se merecen otra. Miedo me dará lo que saldría a la luz. O sea, esta idea de que al final es PIN parental, lo que están demostrando aquí detrás del concepto de sexting positivo. Bueno, de la excusa del sexting positivo. Y ahora, ya para terminar, que ya me estoy pasando de tiempo, os voy a enseñar la guía. Al final la guía viene a dar una respuesta que debería de actualizarse realmente, porque insisto que la guía es del 2015, a todas estas cuestiones, pero os lo voy a resumir, la tenéis aquí, si ponéis, ya visteis que yo puse sexting positivo en Google y sale la primera web. En esta web, que es la de cmpa.es, es en la que os digo que hay un montón de materiales, que podéis acudir a ellos, es un organismo autónomo del Principado de Asturias, que es la Federación de Asociaciones Juveniles, y llevamos trabajando un montón de años con un montón de diferentes actividades, guías de todo tipo y bueno, esta del sexting positivo, como os digo, generó bastante resistencia, pero se publicó. Y os voy a poner este vídeo en el que me veo y me parezco otra persona, pero aquí está. ¿Qué es el sexting? Se llama sexting a la práctica que consiste en compartir por internet de manera voluntaria y consensuada contenido erótico, principalmente a través de teléfonos móviles. No es un problema, ni un delito, ni algo malo. Es solo una práctica erótica más que podemos aprender a gestionar. ¿Qué tipo de contenido erótico? Normalmente hablamos de fotos o de vídeos, más o menos explícitos, con desnudos o sin ellos, pero con una finalidad común: atraer y seducir. ¿Quién hace sexting? Personas de todo el mundo, jóvenes y personas adultas, de cualquier condición social, con un único
hacer de forma individual, en grupo o en pareja. ¿Y el sexting puede ser un problema? El sexting, al igual que otras muchas situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida, puede generar dificultades, momentos incómodos, conflictos, pero podemos aprender a evitarlos. Evita mostrar en tus fotos y vídeos aquellos rasgos que puedan delatar. Cuidado con la cara, las marcas de nacimiento, los tatuajes y piercings y objetos como pulseras o colgantes que puedan evidenciar que eres tú. Retoca, recorta, borra. Cuidado con los fondos, los peluches y los palos de la comunión. Utiliza la imaginación y recuerda que el sexo no está solamente en los genitales. Utilizar WhatsApp o tu perfil personal de Facebook, Instagram o Badoo no es una buena manera de compartir este tipo de contenidos, ni siquiera aunque utilices los mensajes privados. Utiliza herramientas que te permitan compartir tus contenidos de forma anónima y solo con quien tú desees. Y además, que te den la opción de borrarlos más tarde. Un buen ejemplo de este tipo de herramientas es Ingur. Esta es de la que hablaba en el... Ay, que me quedo ahí. Es de la que hablaba ahí en el... Fijaos, Ingur. De la que hablaba que cambió la privacidad. Es cierto que era una red social más segura antes que ahora, hace 6 años de esta guía, ¿no? Pero la siguiente opción que os doy en el vídeo es la mejor para compartir contenido y ahora os voy a explicar por qué. Es Ingur. Otra opción es utilizar una dirección de correo electrónico que crees especialmente para este fin, utilizando un nick o un apodo, sin dar tus datos personales. Piensa y valora La mejor esa. antes de enviar la foto o el vídeo. Piensa si confías realmente en esa persona. Piensa si estás seguro o segura. El sexting es una práctica erótica más. Ni es imprescindible ni es necesaria. Hazlo solo si deseas hacerlo. No es sexting si envías tus fotos o vídeos a una persona y esa persona la comparte sin tu permiso. No es sexting si alguien te hace una foto o un vídeo sin avisarte y la comparte sin tu permiso. No es sexting si tras una ruptura o un conflicto tú publica contenido íntimo sin pedirte permiso. No es sexting si te están chantajeando, obligando o amenazando. Y la mejor manera de compartir fotos, bueno, tenéis aquí la guía con diferentes ideas para trabajar en clase y en entornos no formales. Y la mejor manera, ya para ir terminando, de compartir, de hacer sexting a través de correo electrónico, es porque el correo electrónico tiene una opción de monitorizar todas las interacciones. Es decir, si en algún momento se convierte en un delito, si tú ya pusiste un nombre que no es el tuyo, te inventaste una cuenta solo para eso, es muy difícil además que se te pueda relacionar, ¿no? Porque si no te ve la cara, no se te ve ningún rasgo llamativo y aparte el nombre es de mentira, es muy difícil que nadie en algún momento pueda reconocerte literalmente vinculada a tu cuerpo. Pero aparte, el email, por todo el proceso de desarrollo que lleva el email, que son muchísimos años, tiene un mecanismo de monitorización. Entonces se puede saber quién compartió, desde qué IP compartió esa persona y se puede utilizar como una prueba en un juicio, en caso de que lleguemos a una situación chunga de sexting. Por tanto, realmente es la mejor manera. Ahora, es cierto que trabajando con adolescentes, pues la realidad es que a veces el calentón inicial, que es completamente normal, porque no funciona la cabeza en esos momentos, y es lógico, ¿no? No se utilizan estas estrategias. Entonces, lo mejor y en lo que hay que poner el foco es en que no salgan en que no salgan caras, en que no salgan marcas llamativas y en que se trata al máximo de disociar los rasgos los datos personales de las fotografías, porque así se puede divulgar, pero nadie puede justificar que eres tú y nos evitamos problemas. Y por supuesto, la base de todo esto es la educación sexual, educación en positivo y trabajar esto desde una perspectiva pues que sobre todo que si sepan que si tienen un problema, sepan que pueden acudir sin ser culpabilizadas por ello, que creo que es la mejor herramienta que le podemos dar a un grupo de chicos y de chicas, que sepan que pueden acudir y que pueden buscar ayuda en sus referentes cercanos sin que nadie les eche la bronca ni les diga pornografía infantil, porque al final con eso no llegamos a la gente joven, es mi perspectiva. Y nada más, me he enrollado un montón, espero que os haya sido ameno, que os haya prestado la charla y bueno, mis vías de contacto si las necesitáis en algún momento, yo contesto, os lo prometo, a los correos. calvosoraya@uniobi.es, mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, queráis que os comparta cualquier cosa, lo que necesitéis. Y ya, si me seguís en Instagram, me hacéis muy feliz. calvosoraya uniobi. Y antes de marchar, ahora las personas que habéis hecho lo del WhatsApp, vamos a entrar en el WhatsApp, vamos a ir a mi estado, vamos a los estados, vamos a ver mi estado y vamos a mirar abajo un ojito que sale, a ver quién me miró la fotografía. Esto es lo que pasa con las stories. Te avisa
de las personas que entraron en tu perfil y miraron tu foto. ¿A que os lleváis alguna sorpresa? Abajo. Abajo, abajo del todo, aquí. O aquí. ¡Ay! No lo podéis ver. Pues mirad alrededor de algún compañero que lo vea, para que veáis cómo se ve. Eso sí. ¿Aquí hay alguna sorpresa? Pues imaginaos esto en redes sociales en la que... ¿Acá hay alguna sorpresa por ahí? Pues imaginaos esto, cómo puede ser de enganchante. Visteis una chorrada aquí en un momento dado que no implica nada, pero esto es una práctica que genera emoción y hay que entenderla para entender por qué las personas jóvenes lo utilizan. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.